ayer, decía, ya el país conoce, fueron conocidas o fue más bien emitida la decisión del juez Rigoberto Sena del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional sobre el caso de Senasa. Y como no era difícil pronosticar, fueron acogidas las peticiones del Ministerio Público íntegramente. El Ministerio Público hizo una petición, el juez le hizo cáquete y la selló, tal cual. Ahí no operó nada diferente a lo que ha operado en el pasado reciente. En consecuencia, para prisión preventiva, con 18 meses en la costilla, van Santiago Jacín, Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spackler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Y a 3 que han estado colaborando con el Ministerio Público, 3 que vendieron miles de millones de pesos al Senasa, se embolsillaron miles de millones de pesos al Senasa porque lo que vendieron no tenían que prestar servicios según el Ministerio Público. Ellos vendieron muchísimas cosas que no entregaron, pero ya están hablando y parece que devolverán parte del dinero y como consecuencia el modelo del Ministerio Público Dominicano es roba mucho, devuelve algo, sapea, canta, tira para el medio y te va para tu casa. Y en efecto ese modelo se aplicó ayer con los imputados Eduardo Rita Estrella, quien fue enviado a arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica, Cintia Costa Ascensión, arresto domiciliario, bueno, lo mismo para los 3, para Cintia Costa Ascensión, para Eduardo Rita Estrella y para Heidi Mariela Pineda, ambos, los 3 más bien, arresto domiciliario, presentación periódica e impedimento de salida. En el día de ayer, y es la parte que, bueno, yo de entrada, mi posición sobre esto siempre ha sido la misma, lo era antes, lo es ahora, lo será mañana. Yo no estoy de acuerdo con el uso abusivo de la prisión preventiva como método de condena previa. En el proceso penal, la prisión preventiva, este Ministerio Público, y desde hace muchos años, porque digo porque este es el mismo de antes, este es el mismo que estaba cuando era Jean Alain, procurador, era el mismo que estaba cuando era Francisco Domínguez Brito, es el mismo Ministerio Público que ha salido de este proceso de transformación del Ministerio Público desde la escuela del Ministerio Público, es el mismo, esto no es diferente. Ellos tienen la costumbre de abusar de la prisión preventiva, han desvirtuado el concepto que en su momento se vendió del Código Procesal Penal, que desde el 2012 ha venido transformando, de que la prisión preventiva era el último recurso y que la idea era bajar los presos preventivos en las cárceles. Y tenemos un 67%, 70% de presos preventivos en las cárceles, porque ese sistema se ha desvirtuado. Entonces tenemos el mismo modelo de utilizar la prisión preventiva de esta forma. Yo no estoy de acuerdo con eso. No lo he estado nunca, no lo voy a estar mañana. ¿Okay? No lo estaba antes, no lo estoy ahora, ni lo estaré mañana. Cuando sean otros que van a pasar por esto mismo, porque esto es un modelo que no se sabe además quién le va a pegar la pelota. Entonces, no creo en eso. Lamentablemente el Ministerio Público hace abuso de eso y además incentiva un populismo penal que ayer se expresó de una forma que es peligrosa, con manifestaciones, convocatorias frente al Palacio de Justicia, a ejercer presiones, con bubucela, con influencers, con un paquete de gente, reclamando que hiciera justicia. Señores, eso no hace justicia, Justicia se hace cuando el proceso penal se conoce, se concluye, se emiten sentencias. No eso. Yo recomiendo a la gente que se lea un trabajo que publica hoy Aníbal de Castro en el periódico Diario Libre, donde dice que él protesta por esa protesta. Porque muy sesudamente es una reflexión, sí, ok, eso es para que se haga justicia con gente que estamos todos indignados. ¿Y si mañana es por una absolución a un narcotraficante? ¿Qué es lo que estamos construyendo en este país? Eso no es justicia, Eso es populismo penal peligroso. Muy peligroso.
que hoy lo aplaudimos porque estamos todos indignados al ver el relato del Ministerio Público y lo que pasó ahí con el SENASA. Pero que mañana ese tipo de cosas se pueden revertir y actuar en contra de valores fundamentales en la sociedad dominicana. Eso que pasó ayer no es aplicación de justicia. Eso no es aplicación de justicia, que estemos claros con eso. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Buenos días, buenos días. La prensa de hoy no destaca mucho eso que ocurrió. La prensa se centra en destacar los 18 meses de prisión preventiva que ha dictado el juez en atención al pedimento que hace el Ministerio Público, el arresto domiciliario para otras 3 personas que evidentemente, bueno, no evidentemente, sino claramente porque lo ha manifestado el Ministerio Público, ellos han estado colaborando y son los que aparentemente han aportado los elementos claves para hacer el caso. La gente recuerda aquellas declaraciones de la Cámara de Cuentas en el sentido de que se le había dificultado hacer el proceso de auditoría porque algunos datos se borraron, porque algunos documentos fueron desaparecidos y estos 3 ciudadanos que ciertamente, como dice Oscar, según en todo el relato, hicieron ventas millonarias, miles de millones de pesos y hoy están colaborando con el Ministerio Público. La prensa no destaca, creo que en la dimensión adecuada, lo otro, que eso que refiere a Aníbal de Castro, y es una manifestación que fue convocada a las 6 de la tarde frente a las instalaciones del Palacio de Justicia y eso evidentemente que tiene muchas lecturas. Una puede ser que la sociedad no confía en la justicia y que necesita la justicia algún método de presión para fallar en la dirección que la sociedad quiere. De entrada es una inferencia que se puede hacer. Si no hay la presión social, la justicia no está en capacidad de fallar de manera adecuada frente a un caso tan escandaloso, que no por ser lo que es un caso escandaloso, tenía necesariamente que acogerse a la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público. Había una serie de cosas, por ejemplo, la versión de la enfermedad de Santiago Jacín, que es el principal responsable, fue el director de SENASA, y como usted lo quiera plantear, es sin duda el principal responsable, a pesar de los alegatos de honestidad que él hace, él fue el director de SENASA. Tiene una enfermedad ciertamente conocida, esclerosis múltiples. Decía una nota del fin de semana que ningún médico forense había certificado la enfermedad que él padece, pero eso es de conocimiento público, y perfectamente ellos pudieron haber estado en arresto domiciliario en lo que se conocía el proceso y cuando se demostrara su responsabilidad, cuando un juez dictara condena, pues ellos podían ir a responder por los años que el Código establece que le cabe a quien ha cometido el delito que señala el Ministerio Público hoy día. Pero bueno, después de esa presión que había, cuando yo vi eso y vi que estaba llegando gente al Palacio de Justicia, que había hasta una Nicolai diciendo cosas, que devuelvan el dinero y que vayan a prisión, uno conociendo cómo se mueve esto en el país, yo dije, es difícil que el juez diga otra cosa distinta. Y esa multitud ahí. Exactamente. Tuvo el jefe de la policía que ir allá. Así mismo. Hubo que disponer de medidas especiales. El abogado principal de Santiago Jacín, Miguel Valerio, hubo de decir en horas de la tarde que el Poder Ejecutivo, que la Procuraduría General de la República deberían estar en capacidad de garantizar que el proceso que se conocía en el día de ayer, que era la medida de coerción o la continuación del conocimiento, fuera revestido de algún nivel de seguridad para él poder ejercer su derecho como abogado, como lo establece la Constitución de la República, como lo establecen las leyes, para un defensor técnico, un auxiliar que le corresponde a cualquier imputado. Creo que ese tipo de cosas manda un mal mensaje. Probablemente lo que esos grupos querían es lo mismo que quiere buena parte del país o la mayoría de los dominicanos. La mayoría de los dominicanos, por tratarse del caso de qué se trata, por habérsele robado dinero al sistema de salud, al Seguro Nacional de Salud, al Seguro del Estado, al Seguro Público. O sea, lo que ha ocurrido es un asunto para molestarse, para estar ofendido. O sea, lo que ha ocurrido no es una cosa menor. Pero no por ello yo creo que se hacía necesario ese tipo de manifestación. ¿Qué preocupa? Ayer fue con este caso, ciertamente, pero mañana puede ser con otro. Mañana puede ser un movimiento alentado ciertamente por grupos que manejan dinero del narcotráfico, que quieran la puesta en libertad
de un ciudadano que ha sido acusado de introducir a los Estados Unidos no sé cuántas toneladas o de distribuir internamente en República Dominicana toneladas de droga. Eso puede ocurrir y por eso me llama la atención y creo que no es como para celebrar eso. Y la justicia aquí y fuera de aquí, que se deje impresionar de ese tipo de cosas, mucho más peligroso. Creo que lo que ocurrió, debo decir que el Ministerio Público, en mi opinión, hizo un trabajo distinto al que había acostumbrado al país. Creo que se tomó el tiempo que se pudo tomar para hacer el proceso. Ha hecho unas acusaciones. Cuando yo oía las cifras astronómicas que se manejaban de no sé cuántos miles, llegó en un momento a hablarse de 20.000 millones y de 20.000 millones se elevó la cifra del desfalco a SENASA hasta 100.000 millones. Yo decía, eso es una locura. Finalmente el Ministerio Público hizo el trabajo y estableció que era 15.940 y tantos millones de pesos. Creo, repito, que hizo un trabajo mucho más tranquilo, se tomó su tiempo, no hizo el aparataje. Bueno, hubo allanamientos, eso sí, un grupo de los apresados fueron citados y fueron detenidos en la Procuraduría General de la República, a otros se les practicó allanamiento, pero no hubo el aparataje que se ha acostumbrado aquí en los últimos tiempos con casos escandalosos. Usted dijo una palabra importante, confianza en la justicia. Tenemos casos en nuestra sociedad, hay un sentido generalizado de que el que tiene algún vínculo, alguna relación o una persona de cierta relevancia social, la justicia puede tener condescendencia con esos grupos. ¿Puede ser así o no puede ser así? Que la justicia no siempre es lo totalmente parcial que se necesita para este y todos los casos que conoce, que usted tiene personas con prisión preventiva de 3 meses por caso de fianza, y este caso a un nivel de indignación. ¿Tienen derecho a protestar lo que protestaron ayer? Sí, tienen derecho a manifestarse, el mismo derecho que tenía la Marcha Verde, por ejemplo. Lo único que no iban, no recuerdo si llegaron a ir al Palacio de Justicia, iban a la Plaza de la Bandera. La Plaza de la Bandera ahora está en un proceso se está haciendo un desnivel ahí, pero igual, si la Marcha Verde quiere salir a manifestarse, está en todo el derecho de salir y hacerlo ahora, ahora más que nunca, porque ahora sí, este caso es lo suficientemente importante como para salir a protestar. Debió haber algún tipo de consideración con el señor Santiago Jacín por su enfermedad de esclerosis múltiple. Se atiende en Estados Unidos. Su enfermedad no se la atiende aquí. El padre Villini tiene un programa de esclerosis múltiple. Pero bueno, usted tiene ese caso de salud y usted dice, bueno, debió recibir alguna consideración y haber recibido estar en su casa con prisión domiciliaria o cualquier otro tipo de medida de coerción de la que establece el código. Pero cuando usted ve el caso SENASA, usted piensa también en los que están en la cárcel que tienen cáncer y siguen cumpliendo su prisión, o usted ve al que no recibió su tratamiento de quimioterapia, porque el programa de medicamentos de alto costo, es tantas las personas que tienen asistencia que ya no tiene una más. Entonces usted tiene un grupo de personas, una asociación de malhechores que se llevaron 15.000, 16.000 pesos de SENASA, abultando programas que no existían, distribuyendo, haciéndole tratamiento o imágenes a personas, quimioterapia, radioterapia, personas que no la necesitaban para cobrar el seguro. O sea, eso es un crimen. Lo de SENASA no hay forma por donde agarrarlo para tener la mínima defensa contra ese grupo. El Ministerio Público, bueno, 3 van para prisión domiciliaria, para sus casas a llevar el proceso mientras entramos al juicio de fondo, pero cuando vemos todo el desglose que hace el Ministerio Público de lo que se supone aconteció en SENASA, es realmente para protestar. ¿Tomó el juez la decisión a partir de esa manifestación? No lo creo, porque creo que el juez ya tenía su decisión tomada antes de que ese grupo llegara. Pero efectivamente yo creo que está el punto de la desconfianza, de entender que la
justicia no va a actuar o que va a actuar de manera parcializada tratando de quiénes son los imputados. En este caso, que mientras más uno lee y más ve los detalles de lo que aconteció allí, realmente debería haber una indignación colectiva y más allá del grupo de las redes sociales, de los youtubers, de los urbanos que fueron a protestar, debería estar por lo menos la mitad de los dominicanos protestando, porque es el dinero de nosotros que se han llevado, el que pagamos a través de nuestros impuestos, que son bastante costosos, y si no lo pagamos a tiempo, ni siquiera la DGI nos permite emitir una facturita, porque si usted debe, usted no puede emitir una factura a absolutamente nadie, porque automáticamente lo bloquean. Bueno, yo reafirmo mi criterio sobre lo que es el populismo penal, el daño que hace. No es la primera vez que nos indignamos todos por un caso. Yo creo que este es un caso muy grave. No recuerdo en la historia dominicana un caso sobre todo más cruel. Porque lo que se cuenta ahí, señores, es que por ejemplo se pagaban miles de millones de pesos para nutrientes para viejitos y niños y no se lo daban. No había metro, no se medía. O sea, ahí hay una cantidad de cosas que son realmente escandalosas. Ahora bien, eso sigue siendo la teoría del caso del Ministerio Público. Eso no es prueba. Esa es teoría del caso. Entonces el proceso penal tiene unas características que el primero que debería respetar el Ministerio Público no lo hace. Cuando se pretende decir que se está haciendo justicia, o que se haga, que vi un titular en un periódico hoy diciendo que las protestas son fundamentales para que se hizo justicia ayer. Bueno, eso es una deformación, señores, que es el tipo de cosas que llevan a los reales problemas en la sociedad. La medida de coerción es una parte del proceso penal que lo que procura, lo que busca, es que las personas imputadas no se sustraigan del proceso, no afecten víctimas, ni puedan afectar las investigaciones. Cuando se funciona como la están aplicando aquí, es una condena previa. ¿Ustedes saben qué sucede? Que va a salir libre, que en 18 meses o antes, esos imputados estarán en sus casas, como ha pasado con Odebrecht, con el caso de Alexis Medina, con Cáceres, con el caso de Donald Guerrero, con el caso del Intran. Va a pasar. Y esa gente va a salir de sus casas. Entonces, cuando salgan para sus casas de las cárceles, ¿qué diremos? ¿Que no se hizo justicia? Porque la justicia se hace cuando se completa el proceso penal y esa gente recibe sanciones severas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Un Ministerio Público que me busque 18 meses de prisión preventiva o me busque 20 años o 10 años. Lo que el Código Penal diga. Pero no trabajamos para los 10 años, trabajamos para los 18 meses de prisión preventiva. Ahora en 12 meses vamos a presentar un expediente que miren, si el expediente tiene menos páginas que los miles, no quito los millones, los miles que se robaron, yo me sorprendería mucho. Si ese expediente no tiene menos de 15,000 páginas, reventado de pruebas que no sirven para nada, que ya la jueza del caso Alexis Medina se lo dijo, me mandan un paquete de vaina aquí que no sirve para nada, que no se perder 6 meses, nosotros depurando pruebas que sirven y pruebas que no sirven. Entonces, esa es mi queja. Y lo era antes, cuando la Marcha Verde, lo es ahora también. Porque yo lo que quiero como ciudadano son condenas ejemplares en tiempos razonables. Yo no quiero bulto. Ni me parece tampoco, y yo creo en las colaboraciones, porque como decía mi compañero Dani, es difícil en este país armar expedientes sin colaboraciones. Y por eso yo me alegro que estén colaborando. Ahora, y entiendo el trato diferenciado. Por eso en este caso, comparto con Dani, parece que se están manejando diferentes las cosas. Porque por lo menos lo que están cantando están en el expediente, a diferencia de otros. Pero ahí tiene que haber eventualmente un proceso penal donde ellos también caigan presos. No solamente devolver dinero, que también paguen con cárcel.
pero eventualmente cuando el proceso concluya, cuando llegue los jueces conozcan en un juicio ese caso. Pero no es lo que estamos viendo. Entonces, cuando estas cosas se dan, y es mi preocupación, eventualmente los procesos se caen. Se caen porque se prolongan en el tiempo más allá de lo razonable, más allá de lo legalmente permitido, se caen porque se diluyen muchísimas cosas en pruebas que no sirven para nada, y se caen. Y gente que robó se va suelto para su casa, porque nos concentramos en esta primera parte. Buscamos la condena ahora. En 6 meses nadie está pensando en Senasa, porque ya pasó. Y eso es populismo penal. Y eso, en los países donde se ha aplicado, es el lawfare, ¿ok? O donde se aplica el populismo penal, que es esto que estamos viendo, no necesariamente el lawfare, el populismo penal, donde se aplica eso, no son mejores la democracia que en los lugares donde no se aplica. Las democracias son mejores en los lugares donde no se aplican ese tipo de prácticas. Pero ahora, esto que yo digo, como siempre me pasa, no es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír otra cosa. La gente quiere que uno que aplauda, que estén presos, que bueno para... Bueno, está bien. Eso es, por eso el Ministerio Público hace eso. Y por eso los jueces no están en condiciones de aplicar justicia, sino de aplicar el populismo penal. Yo repito, hoy son estos, de eso hay gente que estaba marchando antes y aplaudiendo cuando mandaban para la cárcel a todos los ladrones de antes. Ahora le padecen ellos. ¿Quién lo va a padecer mañana? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque eso no, nadie aquí está vacunado contra eso. Y eso implica este tipo de casos grandes de corrupción, como que un fiscal le coja con hacer un daño a alguien. Porque eso opera para todo en este país, lamentablemente. Bueno, lo que ha ocurrido es lo que la gente en su mayoría quería. La posición de Oscar, que es la misma mía con respecto a esto, al abuso de la prisión preventiva, no en este caso, ya lo hemos planteado en otros casos, no quiere decir que no haya y que no estemos nosotros también indignados por lo que ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido es sumamente grave. Un engaño de diferente manera, hasta de eso, fundamentalmente contratar servicios y pagar por servicios que fueron contratados y que no se dieron. El tema de la proteína para menores y para envejecientes, cómo se manejó este caso, la contratación misma de servicios que fueron facturados, pagados y no realizados. O sea, esto es una cosa escandalosa. Y falta la parte de la farmacia todavía. Y falta la parte de la farmacia, que decía ayer Wilson Camacho cuando calificaba la decisión del juez como un acontecimiento histórico. Decía él que está en proceso el caso Senasa 2.0 y que eso implicaba incluir o ampliar las investigaciones para incluir otros actores que al momento de ayer no habían sido incluidos en el expediente. Y el país sabe, el que ha manejado, el que ha visto las informaciones que se ha publicado en la prensa y algunos programas especiales que se han hecho sobre el tema, tiene conciencia de que esto no llega hasta ahí, de que hay, de hecho, lo que generó en apariencia el escándalo que dio como resultado de lo que estamos viviendo hoy fue la afectación de intereses entre grupos económicos, entre ellos el sector farmacéutico, chocándose uno con otro por intereses. O sea, eso debe ser ventilado, eso debe ser conocido. Esos empresarios tienen que ser llamados para que den explicación, por lo menos, para que la población, ahora que estamos hablando de este nivel de presión social, para que la población tenga algún tipo de satisfacción, el Ministerio Público pueda hacer la distinción entre simples rumores o acusaciones con fundamentos. Y eso lo veremos. Entonces, ¿eso deben dormir con ropa o sin ropa? No, bueno. ¿Ya no se usa ese bote ya? Nunca debió utilizarse. Nunca debió usarse. Nunca debió. Ya no se usa. Nunca debimos llegar ahí. Eso fue Nunca debió un exceso utilizarse. que el tiempo demostró, tal y como hemos planteado nosotros, que el tiempo demostró Ahora nos damos cuenta que no, que era innecesario. que en aquel entonces no debimos haber creado. No debimos haber Bueno. llegado ahí. No era necesario. Ese caso no aplica a mí porque yo siempre estaba en el No, mismo no, sitio. no, me refiero a lo Sí, que y no estoy de acuerdo ni con el preso del conejo, No, ni con el preso que ni con este preso. Me refiero a los que crearon el mote. Bueno, los que crearon los el que mote crearon en ese el mote momento son ya no lo utilizan. los que crearon el ahora mote. no lo utilizan. Bueno, Los que crearon el mote fueron abusadores antes así y el que es. lo haga es abusador ahora. Y los que crearon ese mote o los que fueron responsables de eso, fíjense lo que le está pasando.
Yo sobre Jean Alain, dice en el Cibao. fíjese lo que está pasando. sobre eso escribo yo en el Diario Libre, de eso, sobre el tema de que eso sirva como lección a mucha gente. Exacto. Que privan en moralistas, porque tú no sabes a quién le va a pasar después, que escupe para arriba en la cara que le cae el regajo. ¿Tú entiendes? Entonces, aquí hay mucha facilidad para volver el ladrón al otro. Eso es verdad. Eso es ahora, así. lo que no debió pasar antes ni ahora. Eso es. No es que ahora justifiquemos que se haga porque antes lo hicieron otros. Es que no es necesario. Es que no debe hacerse nunca. Porque usted no sabe ni siquiera a quién le va a pasar mañana. Eso es así.